Comenzamos nuestro programa con la atención puesta en la sanidad. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, además de prestigioso traumatólogo. Guillermo de la Barreda, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Pues aquí, pues nublado. ¿Nublado? ¿Como el día o como la sanidad? Como la sanidad y como el día. Y como el día. Guillermo, este próximo viernes, equinoccio de verano, llegan las vacaciones de verano tan deseadas por todo el mundo, disfrutarla, pero el verano también es sinónimo de carencia aún más en la sanidad. ¿Cómo ven ustedes llegar a este periodo? ¿Un año más? Pues, si fuera igual que los anteriores, estaríamos echando cohetes, pero mucho me temo que es peor. Sencillamente porque hay menos personal sanitario, en el sentido de que mucha gente se ha jubilado, mucha gente ha dejado los servicios públicos de sanidad, y no hay sustitutos, y al no haber sustitutos pues habrá menos médicos, las consultas se tardarán más en dar, la sobrecarga de las consultas para los médicos va a ser terrible, hasta el punto de que va a ser un bajón de la calidad de la asistencia, porque si tú tienes que ver, cuando normalmente ves 20 o 30 médicos, ves 20 o 30 pacientes, vas a tener que ver 40, 60, 80, porque tienes que ver lo del otro compañero que está de vacaciones o que está de baja o que ya no trabaja, pues entonces, lógicamente, la calidad tiene que bajar porque le tienes que dedicar mucho menos tiempo a los pacientes. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Y entonces, ahora nosotros hemos publicado hace unos días los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas, el estado de los servicios sanitarios de las diferentes comunidades. Y desgraciadamente, lo que nos dan los datos es una expresión de la explicación de lo que realmente estamos sufriendo, ¿no? Y los datos siguen siendo malos, seguimos estando a la cola siempre, como siempre, y sin viso de solución. Te puedo dar una serie de datos que yo creo que son muy interesantes. El presupuesto per cápita que dedica el gobierno de Canarias para la sanidad, estamos en el puesto 11 de las comunidades autónomas de las 17. Bueno. O sea, no estamos ni siquiera en la mitad. Pero es que nos encontramos, por ejemplo, con las camas que tenemos públicas en Canarias. Estamos en el puesto 15 de 17, o sea, hay un déficit brutal de camas públicas. Y en quirófanos también estamos el 15 del 17. Pero fíjate qué curiosidad. Cuando vemos el rendimiento de los quirófanos por año, o sea, lo que cada quirófano rinde por año, somos los sextos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos unos quirófanos que funcionan bien, pero no tenemos quirófano. ¿Cómo? No lo terminamos de entender. O sea, si un quirófano, si nosotros las intervenciones que se hacen en un año en un quirófano público, somos los sextos de España en número de intervenciones que realizamos. ¿Qué se opera? Y resulta que somos los últimos prácticamente, los 15 de 17, en número de quirófanos. ¿Qué pasa? Que los quirófanos rinden, pero nos faltan quirófanos y por eso las listas de espera son las listas de espera que hay. Más claro el agua, le pregunto para que lo subrayara. Más claro el agua, y luego eso de que hace unas semanas estaban hablando que la cirugía mayor ambulatoria iba a ser la solución porque estaba solucionando los problemas. Pues en cirugía mayor ambulatoria nosotros estamos los 15 de 17, lo cual el rendimiento es muy bajo, porque tampoco tenemos suficientes quirófanos. Pero es que si seguimos cogiendo más datos, nos damos cuenta que en atención primaria, por 1.000 habitantes, los médicos que tenemos somos los 15avos de 17. O sea, nos faltan médicos a porrillo. Pero si hablamos de enfermeras, somos los 14 de 17. Y claro, tú ves eso y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo no va a haber listas de espera? ¿Cómo no va a haber nada? Si no hay personal, no hay instalaciones y no se pone remedio.
Y luego si seguimos más adelante, viendo más datos, que yo creo que son interesantes, nos encontramos con que sabemos y estamos viendo que tenemos unos terribles problemas en urgencias. Las urgencias colapsadas, las urgencias enfermos en los pasillos, etcétera. Pues Canarias, el número de urgencias somos los últimos, o sea, somos los que menos urgencias tenemos. Y si siendo los que menos urgencias tenemos los problemas que tenemos, está claro que es por una falta de instalaciones y por una falta de unidades de urgencias extrahospitalarias. Pero estos son datos y estos son simples conclusiones. Entonces, cuando te encuentras con todo esto, dices, bueno, ¿y qué opinan los ciudadanos? Pues mira, cuando le preguntas a los ciudadanos en Canarias si están satisfechos con su sanidad, somos los 16 de 17, o sea, estamos los últimos, somos los más insatisfechos. Si te preguntan si funciona bien o bastante bien la sanidad en Canarias, somos los 17 de 17, ninguno dice que se funciona bien. Y luego tenemos problemas como, por ejemplo, consultas de especialistas de menos de 30 días. Somos los 16 de 17, somos de los que menos personas tenemos en consultas de especialistas de menos de 30 días. Pero al mismo tiempo nos consultas la demora que tenemos en consultas de especialistas, y precisamente por eso somos los que más demora tenemos en toda España de consultas de especialistas. Guillermo. Y en atención primaria somos los que tenemos, dar una consulta en atención primaria, como se debe dar en 24 o 48 horas, en Canarias somos los penúltimos, sí, 16 de 17. Es una utopía pedir cita porque uno tiene fiebre y esperar que lo atiendan en el día o al día siguiente, eso es una utopía. Bueno, desgraciadamente, eso es lo que pasa. Te voy a contar una anécdota, un desgraciado hecho real. Es una persona de unos 70 y pico años que hace aproximadamente 2 meses y medio, sufre una caída y la llevan al servicio de urgencia del mal denominado Hospital del Sur. En ese hospital le ponen un vendaje, le dicen que no tiene nada, que tiene un vendaje, que le mandan unos analgésicos y que pida consulta para su especialista. Resulta que pide consulta para especialista y le dice, no, mire, por ahora no tenemos, ya le llamaremos, la avisamos. En ese ínterin empieza a tener una hemorragia gastrointestinal por los antiinflamatorios que le mandaron y con unos dolores terribles. Vuelve a urgencia, pero en vez de al Hospital del Sur, se va al Hospital de la Candelaria, donde le cambian el vendaje porque estaba tal, y le dicen, mire, usted tiene que ir al especialista, pida usted consulta en el especialista para que se la den porque la tienen que ver urgente. La consulta del especialista, empieza a pedir la consulta del especialista, que se la dan allá en el Mojón, y la consulta del especialista se la dan aproximadamente al final, 2 meses después de que había tenido el accidente y seguía con su vendaje. Resulta que lo ve el especialista, le quita el vendaje, la mira y dice, bueno, aquí tiene que hacerse una resonancia porque aquí puede haber un problema importante. Y le pide una resonancia urgente y mientras tanto le manda una rodillera de bloqueo para la rodilla porque tenía muchísimo dolor. Esto que fue hace ya casi 3 meses, todavía no le han hecho la resonancia, ha hecho porque ni la han citado, ha hecho una reclamación, no sé si judicial o de qué tipo, y al final dentro de 10 días le van a hacer una resonancia. Esta mujer, esta persona, por lo que me cuenta, lo que me ha contado ella, tiene posiblemente una lesión importante de la rodilla. 3 meses sin tratamiento, 3 meses sin hacerle las pruebas, 3 meses sin verla. Esta es la sanidad que estamos viviendo. Y luego cuando miras tú
lo que podríamos llamar los índices de privatización que tiene la sanidad en Canarias, te das cuenta de una cosa. En seguros privados somos la quinta comunidad autónoma que más seguros privados tiene de toda España. Claro. Si a eso le sumas que es la comunidad autónoma con la renta per cápita más corta, si a eso sumas en que el índice de pobreza es altísimo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay una terrible desigualdad para la asistencia sanitaria en Canarias. El que tiene dinero tiene derecho a una salud, a una sanidad. El que no tiene dinero no tiene derecho sino a esperar. O sea, que no es tan universal, como dicen. No es tan universal, ni No, tan gratuita, universal sí es, pero como no pones medios para solucionarlo. Sí, entonces, una cosa es lo del papel, otra es la realidad. Y tú fíjate, y los gastos que tiene la sanidad canaria de sus presupuestos para la concertación con las instituciones privadas, con la sanidad privada, somos las terceras de España que más gastamos, que más dinero le damos a la sanidad privada. Guillermo, si coges los primeros datos que te di, donde no tenemos quirófanos, donde no tenemos médicos, no sé cuánto, pues se entiende que lo que se está haciendo es una desviación del dinero público a la sanidad privada y no se buscan las soluciones que se tienen, falta de instalaciones, falta de medios, falta de médicos, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, teniendo en cuenta que estamos a la cola de casi todo, según los datos que nos ha ofrecido, sí, ¿por qué estamos a la cabeza en paciencia y resignación? ¿Por qué somos un pueblo tan sometido y desiguana? Porque no me sale otra manera de decirlo. Estamos hablando de la salud, y la salud duele cuando no está. Pues como me dijo un compañero en una reunión que tuvimos, dice, bueno, porque los canarios siempre han tenido fama de aplatanado. Pero lo cierto es que, bueno, estamos los últimos en sanidad, bueno, pero estamos los últimos, somos los que más pobreza tenemos, somos los que tenemos un problema de la vivienda más alto de toda España, somos los que tenemos la cesta de la compra más alta de toda España. Es que somos campeones de todo lo malo. Los niveles educacionales son de los más bajos. Es que somos los... tal. Y es que esto, desgraciadamente, como seguimos repitiendo año tras año, no es porque haya pasado algo en los últimos 6 meses. No, es de siempre, es crónico. Porque es de siempre. Llevamos más de 20 años así. Y no ha habido ningún gobierno de ningún color que haya sido capaz de tener la decencia, porque ya tenemos que hablar de decencia, de preocuparse por los ciudadanos en los problemas básicos, como son la salud, como son la educación, como son la pobreza y como son la vivienda. Ahora nos estamos rasgando las vestiduras con las viviendas públicas. Señores, en 20 años en Canarias no se ha hecho vivienda pública. En 20 años. Y han pasado unos cuantos gobiernos. En 20 años no se ha hecho vivienda pública. Y la pobre vivienda pública y la vivienda pública que había, cuando esos alquileres o cuando quedaron libres, se han vendido. Entonces, bueno, aquí pasa algo. Y desgraciadamente, pues el otro día tuvimos una gran movilización en la calle con un montón de gente para muchos temas y fundamentalmente lo han querido un poco polarizar con que es para el turismo y eso es falso, es para toda la situación que se está viviendo en Canarias, que no es esa zona. Y resulta que después de que 60.000 personas hayan salido a la calle, el gobierno está sordo. Como le dije a un compañero el otro día, digo, es lógico que esté sordo el gobierno, porque con la lista de espera que hay en Otorrino no oyen bien. No, está claro, los primeros días fueron muchas las intenciones sobre papel, muchas comparecencias, muchos canutazos de micrófono en todo momento de queriendo hacer algo, ¿no? Nos preocupa, pero a la hora de la verdad pues no preocupa nada. Yo le pregunto a la sanidad, ayer hubo una comparecencia de sanidad en el Parlamento de Canarias y tampoco preocupan las listas de espera,
ni la falta de quirófano, nada. No, Preocupan no, no. las relaciones entre las farmacias, el que se hagan cribados de cáncer no a los 50, sino a los 45. Pero ¿cómo van a ser cribados de cáncer a los 45 si resulta que para hacer las pruebas diagnósticas de esos cribados se están esperando, por ejemplo, para una colonoscopia 2 años y medio, 3 años? ¿Pero pero a quién quieren engañar? No, porque me estoy preocupando del diagnóstico precoz del cáncer. Oiga, si usted está tardando 3 años en hacer una colonoscopia, que es un elemento básico de diagnóstico en el cáncer de colon, por ejemplo. Que es el más que se está dando en Canarias. Exactamente. Pero qué, ¿a quién? Pero es que hay gente que tiene una cara que se la pisa. Mira, el otro día salió una información en prensa en la cual decían que se habían conseguido empezar a reducir las listas. No me acuerdo si en Fuerteventura o Lanzarote, lo dijo, creo que fue la consejera. Bueno, nos pusimos en contacto con los compañeros que están en Fuerteventura y Lanzarote y nos dijeron que de reducción, falso, es mentira. Lo que están es manipulando la lista de espera. ¿Y cómo se manipula la lista de espera, por ejemplo, para las operaciones? Pues muy sencillo. Se cogen y se contabilizan como realizadas intervenciones que se han hecho o en la sanidad privada o de personas que han fallecido o personas que renuncian a operarse. En segundo lugar, se contabiliza al estilo Ayuso, que decimos nosotros. Normalmente te ve el especialista, te ve el médico de cabecera, luego te ve el especialista te indica la intervención quirúrgica y desde el momento que te indica la intervención quirúrgica, tú estás esperando a operarte. Luego, cuando te van a operar, unos 2 meses antes aproximadamente, o 3, te llama el anestesista para hacerte las pruebas preoperatorias y después se te opera 2 o 3 meses después. Bueno, pues lo que están contabilizando no es desde que te indican la operación, sino desde que ya está en lista de espera para pasar al anestesista. Con lo cual te has comido un montón de años. Claro. Pero pregúntale después a los pacientes la realidad. Oiga, yo llevo 2 años esperando para tanto, yo llevo 3 años, yo llevo 1 año y medio. Entonces, se está tratando de desvirtuar la realidad. Porque lo que ocurre y las medidas que hay que tomar son conocidas. No hay que inventarse nada, son conocidas. Y entonces lo único que hay es salir en la prensa o salir en un medio de comunicación diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a no sé cuánto, voy a no sé qué, que para arriba y para abajo. Y como decías tú antes, y como la famosa frase de Sopo que decía, las palabras sin hechos son mentiras. Y eso es lo que está pasando aquí. Mucha palabra, pero todos antes de cualquier elección van a arreglar las listas de espera, van a arreglar las urgencias, van a arreglar todo, y después resulta que elección, legislatura tras legislatura, seguimos oyendo el mismo sonsonete, pero las soluciones no vienen. Pero Guillermo, parte de responsabilidad en todo esto también tendremos la ciudadanía, porque no es un año ni 2, son décadas y siempre es lo mismo, y después hay una manifestación y nadie va, hay una encuesta de satisfacción y estamos los últimos, pero yo no veo que a la gente le preocupe demasiado, que haya una medida de presión, de que haya una autoexigencia, que haya, una movilización delante de la consejería, porque a fin de cuentas no nos están regalando nada, que todo eso lo estamos pagando. Pero tú sabes cuál es el problema. El problema es que la gente se ha cansado, porque fíjate, hemos tenido una manifestación de 60.000 personas y no ha servido para nada. No ha servido para nada. Si es que en este momento la culpa de lo que está pasando no es pura y exclusivamente del gobierno. Es el que más culpa tiene, lógicamente. Pero es que nosotros hemos elegido unos representantes en el Parlamento que tienen que defender los intereses de los ciudadanos. ¿Dónde están esos debates parlamentarios en los cuales se le exija a un gobierno que solucione una serie de problemas y que no se dedique a decir que si va a ser la playa de no sé qué,
que se iba a hacer un evento para no sé cuánto, etcétera, etcétera. Oiga, aquí hay unas necesidades básicas de los ciudadanos en una comunidad autónoma que está en el suelo, en el fondo del pozo, con ciudadanos que no tienen esto, ¿cómo se llama?, en este momento ni siquiera para una subsistencia. El otro día me decía un compañero que es endocrino, que estábamos comiendo, y me dice, mira, yo no puedo en este momento en mi consulta del seguro, ¿cómo se llama?, recomendarle a la gente lo que tiene que comer, porque lo que tiene que comer es carísimo. Claro. Y no lo puede comer. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los verdaderos políticos? Se ha perdido el verdadero político. Y desgraciadamente, pues, estamos pagando esa situación. Y desgraciadamente, si la ciudadanía se está convenciendo de que por mucho que proteste no le hacen ni pajolero caso, pues el problema es todavía mucho más grave. Sí, pero la salud no es lo mismo que una vivienda, aún así siendo importante, porque una vivienda, bueno, uno se mete, como decía Miguel Hernández, con agua y cebolla, o pan y cebolla, o cebolla, sí, agua escarcha y un manjar. Pero es que la salud, cuando duele el cuerpo, y ya no el propio, sino cuando uno tiene un familiar enfermo y ve que poco menos que le están tomando el pelo, somos también de los que más estadísticas, números tenemos en salud mental. Sí, en problemas de salud mental, o sea que... Eso. Mira, ayer, me parece que fue, o antes de ayer, el Ministerio de Sanidad ha lanzado un proyecto de ley. Un proyecto de ley para potenciar la sanidad pública, para controlar los desmanes de la sanidad privada. Y cuando hablamos de desmanes de la sanidad privada, hablamos fíjate en Madrid lo que ha pasado con todos estos centros de mayores y la mortalidad por mala práctica, por decirlo de alguna forma, de la Comunidad de Madrid y los muertos que ha habido, etcétera, etcétera. Y empieza por primera vez, en ese proyecto de ley, a hablar sobre los condicionantes de la salud. Porque los condicionantes de la salud son la pobreza. Los condicionantes de la salud son la falta de vivienda. Los condicionantes de la salud es la mala alimentación, etcétera, 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 etcétera. Y empieza ya a tomar medidas en el sentido de que exigir ciertos cumplimientos que claro, que eso ya implica, pues, ¿cómo se llama?, que otros ministerios, como Asuntos Sociales, claro, Vivienda, tal, tengan que actuar, porque la salud pública no son las vacunas. La gente dice, no, eso es la salud, eso es las vacunas, y no sé cuánto, y hacer de todo una campañita y no sé cuánto y no sé qué. Si la salud pública es la prevención de la enfermedad, la prevención de la salud del individuo. Y eso no está condicionado solo por eso, está condicionado porque el individuo coma perfectamente, porque el individuo tenga un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues toda esa revolución que hay que hacer, nada, o se asustan y dicen, no, pues esto no hay que hacerlo. Es que nadie le pide nadie está pidiendo que se consiga en una semana, ni en un mes, ni en una siquiera legislatura. Hay que hacer un proyecto a corto, a medio y a largo plazo, dependiendo de las prioridades. Y eso ni se está haciendo. Ni se ha hecho, sí. Sí, dime. No, digo que ni se está haciendo, ni se ha hecho, ni tiene pinta de que se haga. Y una de las cosas que son fundamentales, el otro día se lo pregunté a un compañero, no me supo decirlo, pero yo creo que no. Cuando tú te estás planificando la sanidad y la salud en un territorio, como es Canarias, hay una cosa que se hace que es de obligado cumplimiento, que es tener lo que se llama el mapa sanitario. El mapa sanitario es un estudio de toda la comunidad, en la cual, por zonas, por regiones, ves la prevalencia de enfermedades, la necesidad que se tiene de médicos, la necesidad que se tiene de tener un centro de salud, la necesidad que se tiene de tener un centro de urgencia extrahospitalario, la necesidad que se tiene de crear un hospital, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que el mapa sanitario de Canarias nunca se ha hecho correctamente. Y si se hizo en algún momento correctamente, no se ha estado actualizando. Porque si se hizo un mapa de Canarias en el año 90, bueno, pues ya... el índice poblacional y el índice de los condicionantes de salud que ha habido en el 90 aquí son completamente diferentes. Evidentemente. Guillermo... Entonces, eso es una herramienta fundamental para poder planificar y por lo menos decir, bueno, es que aquí necesito, por ejemplo, en la zona norte o en la zona no sé cuánto, pues tengo una mayor incidencia de diabetes, una mayor incidencia de cardiopatías o lo que sea. Pues yo ya sé que tengo que potenciar la asistencia de los endocrinos en ese sitio, o de los cardiólogos, o de lo que sea, ¿no? Y eso es una herramienta de trabajo, pero bueno. Pues estará pendiente. Nos quedamos sin tiempo, llegamos al final del tiempo de esta entrevista, pero volveremos a hablar prontamente como hacemos habitualmente. Guillermo de la Barreda, mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.